Hola, ¿qué tal, Jacobs? Pues Santiago Nieto nos cuenta más o menos de cómo eran las tranzas que hacían pues prácticamente los pianistas en la época dorada de pues el neoliberalismo. Veamos lo que dice y ahorita comentamos. ¿Para qué servía la unidad de inteligencia financiera antes? O sea, ahora la vemos súper activa y sale un montón de información ahí, bloqueo de cuentas y Y antes no se sabía nada de esa cosa. ¿Para qué servía antes o qué hacían con ella? ¿La verdad? Sí, 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 sí. no le decimos a nadie. Extorsionar. Sí, sí, sí. Utilizaban la información de la unidad con CEIDO para pues, levantar personas y sacarles dinero. ¿En serio? ¿A quiénes? A los que tenían, por ejemplo, los que tenían información sobre, o dinero en efectivo, por ejemplo, de gasolineras, o mucho dinero en efectivo de centrales de abasto. Pasaban todos por ese proceso. Y la otra cosa era pues la investigación política para pegarle a adversarios políticos en turno. Se generó una unidad que en realidad estaba al servicio de un grupo político del Estado de México para fines de naturaleza política o empresarial. Pero, se usaba para delinquir entonces, para extorsionar. Esos son los datos que tenemos. Tenemos dos denuncias presentadas en contra pues, de algunas personas vinculadas con la administración, de despachos que eran utilizados para levantar cuentas. Tuvimos un caso, a mí me parece impresionante. Es un tema relacionado, en un día se desbloquean 922 cuentas, con el argumento de que ya estaba asegurado las cuentas por el Ministerio Público y que por tanto ya no era necesario que se mantuviera el bloqueo por parte de la unidad. De esas 722, resultó que o no había ni denuncia o no había aseguramiento, y la verdad es que lo que hicieron fue liberar el dinero. 46 de esas cuentas eran del cártel de Sinaloa. Entonces, ¿qué sucedía? Pues en realidad, en vez de servir para los fines institucionales, el bloqueo de cuentas para que el dinero no siga circulando, en un solo día desbloquearon, además un oficio que es para enmarcarlo en la pared, porque se lo dirige el director de procesos legales, se lo dirige al director de procesos legales. Estas de defraudación fiscal teníamos por 354 mil millones de pesos anuales. Es decir, de facturas falsas o generación de empresas fachada, que también era un tema. Por ejemplo, la estafa maestra, Operación Zafiro o parte de Odebrecht no se puede entender sin empresas fachada y factureras. Y el otro tema era los beneficios fiscales. Es decir, la gente podía, todos grandes corporativos podían pasar sin registrar ningún tipo de pago al Servicio de Administración Tributaria. A ver, el punto central aquí es que un Estado lo que necesita es tener recursos para poder generar más programas sociales, mejor distribución de la riqueza, y bueno, lo que teníamos en los gobiernos anteriores era exactamente lo opuesto. Ahora, creo que el punto central aquí es cómo el propio Estado mexicano, insisto en Operación Zafiro o la estafa maestra, generaba estas empresas fachada que eran contratadas por el propio Estado y sacaban el dinero en efectivo a partir de trasladadores de valores para llevarlo a bóvedas de seguridad. Así se operó, o a las campañas electorales. Entonces, la verdad es que fue un robo en despoblado, y lo que hemos visto es, yo creo que la punta del iceberg, ¿no? Acabamos de ver una contratación de Odebrecht precisamente con Pemex en la época de Emilio Lozoya, en donde pues, fueron 3,000 millones de pesos contratados que después se iban a otro tipo de empresas y después de ahí salía el dinero en efectivo. Vimos un caso así, una universidad donde se contrata a la universidad, eran 80 millones se van a esta empresa, y esta empresa empieza a distribuir entre los familiares de un servidor público de Pemex. Entonces, esa fue la mecánica de operación durante estos años. Y una belleza de estas es una empresa generada en Veracruz, en donde los accionistas son el despachador de una gasolinera y un vendedor de seguros. Y de repente esta empresa abre, suena lógico, cuentas en Panamá. Claro, no tienen pasaporte, nunca han salido del país, pero cuentas en Panamá. Y entonces Odebrecht, otra empresa, les deposita $1 millón a las cuentas en Panamá, algo muy natural. Una propina. Claro. Y lo más bonito es el apoderado legal de la empresa
no les voy a decir su nombre, pero se apellidaba Lozoya, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que yo creo que necesitamos, primero, visibilizarlos para el juicio de la historia. Yo lo he platicado en varias ocasiones, muchos de estos delitos, nos vamos al gobierno de Fox, por ejemplo, el gobierno de Salinas, ya prescribieron, evidentemente, pero sí creo que se requiere hacer una investigación que pueda plantear una especie de comisión de la verdad sobre el impacto de la corrupción en México. Y hacerlo del conocimiento de todos. Hay también material de García Luna, ¿no? Cosas sí, a ver, sí. Que se debieron haber investigado. Bueno, hay que reconocerlo. Sí, el gobierno de Felipe Calderón también competía con seriedad, pero le ganó Peña Nieto. Honor a quien honor merece. Se esforzaron. Sí le echaron ganas. Son distintas, ¿no? Pero las dos son impresionantes. Sí, a ver, en el tema de Genaro García Luna, nosotros llegamos en realidad vía la investigación de Medina Mora. Entonces, llegamos con el tema de Medina Mora y encontramos relaciones contractuales raras y solicitamos información a Estados Unidos. Y en una conversación informal con la DEA nos dicen, oigan, quieren ver un nexo importante. García Luna y Medina Mora se pelearon en algún momento del sexenio, pero quieren ver un tema importante, volteen a ver a García Luna. Entonces empezamos así a hacer la revisión. Y ya eso fue 2 meses antes de la detención de García Luna, por eso cuando en Estados Unidos lo detienen, nosotros ya teníamos hecha la investigación y se presenta de inmediato la denuncia y se hace el congelamiento de cuentas. Lo mismo que después hicimos con Cárdenas Palomino y bueno, que hemos estado ramo pequeño. El particular García Luna en 2008 compra por parte de la Secretaría de Seguridad Pública un sistema de espionaje tipo Pegasus que se llamaba Night Track. Y a un grupo israelí, cuando acaba el gobierno, se lleva el sistema a su oficina, ¿no? a su empresa, y constituye 2 empresas en donde empieza a transaccionar. 2005 se constituye en Panamá una empresa que se llama Numbac, y esa empieza a operar en México en 2011, ya para terminar el sexenio de Felipe Calderón. Entonces, en ese contexto empiezan a generar contratos. El gobierno de la Ciudad de México, en ese entonces con Mancera, los contrata para poder generar un diagnóstico respecto a una unidad de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Al final, el dinero se va a Curazao, se va a Tel Aviv, se va a Estonia, y termina yéndose también eso me pasó con los de Antorcha Campesina, que mandaron dinero a la República Checa. Yo creo que claro, normal. La Universidad de Hidalgo, que no mandaba dinero a Azerbaiyán. Yo creo que sí les deben de gustar los pastes por allá. pero a ver, el punto es y evidentemente Estados Unidos y evidentemente Panamá. Entonces, de Panamá, la concentración de los recursos de Panamá es la que sirve para pagarle la casa a García Luna en Miami. Ponen un restaurante a partir del recurso que viene de México a Panamá y de Panamá a Estados Unidos, y paga el modo de vida. De repente encontramos que un sobrino alto político paga 75 millones de pesos al año en su tarjeta American Express en efectivo, ¿no? Claro. Esos son el tipo de cosas que estamos viendo. Puedes ver ahí las finanzas de los expresidentes. Por ejemplo, hay un expresidente que te canta las mañanitas por 5,000 pesos o 15 pesos, no sé qué, y dice que está pobre desde que le quitaron la pensión. ¿Realmente están pobres los expresidentes? No, ¿Cuál es la situación financiera de esta gente? No, ni remotamente, ¿verdad? Ni remotamente. Se hacen los pobrecitos. Sí, no, a ver, a mí lo que me molesta es que no paguen impuestos, que ahí hay temas de defraudación. Además, no pagan impuestos. Sí, hay temas de evasión fiscal, particularmente en el de las mañanitas. No pagan impuestos de las mañanitas. Es dueño de 14 empresas y fundaciones. 14 empresas Sí. y no paga completos sus impuestos. Exacto. Y tiene el descaro de decir que se está muriendo de hambre porque le quitaron la pensión y hasta te canta las mañanitas por Zoom. Oye, es que está cabrón. Pero el tipo está riquísimo, si tiene 14 empresas. Sí, a ver, sí hay... Es un hipócrita, un mentiroso y un ladrón y un defraudador. Sí hay un problema. Lo que pasa es que sí vivimos un proceso de ausencia absoluta de ética pública en el país. Insisto que fue gradual, degenerativo.
Y bueno, y este cinismo, pues sí, a veces a cierta edad es incurable. Yo ya firmé miento.